Pamba, ella papeina, coina, na ame, ayumagina, aweruyu, mañana debe en el programa mi, pende el programa entero vete va penduce baje la vagina, ya al adorador, mano cuera, penagino pastor Emilio Vázquez estaba coronel, abogado departamento de Itapa y de Peina, yepita sombra TV, amo a Sauma, PM tenía abrazo, rompe espalda, ya haré y me señan de edición número 539 de ya al adorador, hermano cuera, primera de Corintio. Capítulo 1, lo mitad y naya y guarama ya jamás ese verso 25, na hombre no ya está ese. Ay, hoy un PM, pero ya acelerado popo y ahí porque en parte ya tocata la versículo por versículo, en parte ya han guatita 2 3 versículos ya ese. La Baigo Pato Sergio, para te coya jaina, todo tranquilo. Ay, ese hermano querido, voy a sajar ñande siempre pe ñande Facebook en Guaraja. YouTube en Guarape te chana anga muy video mi de cada hija tora o a ese velo mitad y ya guaras en ese ñane compartió te acuerdas te ambu pejamba eja o repartí lo mitad y me Facebook y me YouTube y me Telegram peja pecha y me sistema radio WhatsApp vive cada hija tora penendive pendero gaitepe ja imagina abuye que entero vete a ver y te picha cuera mozambia y naña envía por pieteri que más 595-985-162-975 lo mitad pembo useamos maná pende ofrenda mi pende ñeputu mi peaja en línea allá de coave línea tigo ve potano aña WhatsApp meme en forma personal yo sino grupo jave sí ya de coave línea tigo perucación a vende ofrendita a mí a pesar de entero pendeñe putu pende duda y escuela peguere coajina a poner yuraña de más evidencia acerca de que Pablo no era cristiano y bueno porque si Pablo no era cristiano tenía problemas con los judíos. Si él era cristiano si él no era cristiano los judíos no le perseguirían. Acá el problema es mi querido oyente que Pablo nunca se autoproclamó no judío. Él nunca se en mopio petopay con un versículo hija besendas a más judío. Petopay con un versículo hija besendas a más fariseo de fariseo. Mala interpretación hay. Él dijo que es fariseo de fariseo, pero lo que tenía de carga, que no da ella la Torah pura y legal de parte del Padre, mi enseñanza rabínica, humía hija es la omboiquea, pero él jamás dejó de ser judío para convertirse en un religioso cristiano. Ninguno de ellos. Bueno, vamos a hacer la evidencia, hermano querido. Pero ella en una introducción, inclusive en el estudio de Juan ambos hay evidencia del cristianismo que fue un movimiento tardío ya, desprendido de la primera congregación nazarena que eran los seguidores del Mesías. Oye, independizai, vamos a hacer la evidencia, vamos a hacer también la documento ahí. Suficiente, hecho 11:26 de mañana. Y primera vez no llegó cristiano a los seguidores a los discípulos del Mesías, a los seguidores. Ya más o menos en el año 48-49, imagina. Ya el Mesías ya o manos huella o asapucú, imagina ponguare. Sí, ya después de mucho tiempo de la muerte del Mesías, ya eso fue. Para los que datan la muerte del Mesías en el año 33, nos entienden a cuenta entonces, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ya 10 años más original. O más no el Mesías, apeango 48, 49, 43, 44, 45, 46, 47, 48, más o menos. Y pucoteímos. Y en ese lazo y hay algunos que datan ese tiempo de la muerte del Mesías, en ese lazo de 10-15 años desde la muerte del Mesías hasta que ocurrió Hechos 11:26 o sea, más de 10 años, hermano.
Aupe 10 años o 15 años o putu allá pico la primera boña no yo cristiano sube cuera upepe va esa era en la primera comunidad. Ya esa vaina esa va a veces ya debe tener versículo bíblico donde llegó de él allá. Ahora, ¿por qué le perseguían los judíos a Pablo? ¿Por qué? Porque él hubo la mensaje y que la ñande gentil ya viéramos al Mesías. No hay cote ñañe circuncida. Solamente ya viera al Mesías ve ñañe mongara y cajera ve. Y queman el pacto de la promesa, pero ya guardan algunos mandamientos. Y completo lo guardas a huella en ese tiempo los judíos. Entonces cuando no cae por allá muchos judíos que va esa pio ñandego ya la ñande ya le copa la ñande rito, la ñande ley, la ñande tradición oral, la tradición rabínica, la tradición de los padres, esa pico a escuela pecha tante a ñande a tu mía ya cumplí pan la pueblo santo, a escuela pio esa no cumplí bajo y cola vir. ¿Entendés? Va? Entonces el problema de que los judíos le hacían problema a Pablo no era porque él era cristiano. Jamás fue ese el problema. O sea, y otro sencillo, pea. De leer Hechos de los Apóstoles. Claro, digo, ya tú ya sé, Hechos de los Apóstoles, que ya los están ya puro y que se iba Corintios. Hechos de los Apóstoles vende estudiamos de esa en allá esta sinagoga, pero ojo, hoy queja o anuncia acerca del Mesías. A los jóvenes hoy que la sinagoga, jamás hoy la sinagoga, más la sinagoga o dirigía. Michael lo dirigía a la sinagoga, pero gentiles, son judíos, rabinos judíos. Pero permitiste a Pablo una doctrina distinta, apartado del judaísmo, a Hugo Berube doctrina, o hay contrapecuera, o predicas en la sinagoga. No, ¿dónde va? Esta idea tú vas a aceptar su hijo. Inclusive hay parte de la escritura donde dice que Pablo le demostraba a ellos por la escritura que el Mesías era el Mesías, usando la ley y los profetas. Valores que viví en ese tiempo, donde no hay por ahí Nuevo Testamento. El primer escrito detectado de un libro del Evangelio, más o menos data del año 75. Copiado. Que decir que lo que había cuando eso eran cartas, papá, que hablaban del Mesías, y entre los cuales está Primera Tesalonicense, que era más o menos se editó por esos tiempos, más o menos ya en el año 51 en adelante. O sea, Pablo Gojo y queja el Ipurú, ya eso es Antiguo Testamento, los 5 primeros libros y los que tuviste, los escritos, los demás escritos. Aupear upija o esa caso de cuera más para el Mesías. Pepeango peyuca, peango mi hijo, los hermanos en Judea le mandaron, le apresaron, le crucificaron, le clavaron en el madero, lo que sea. Peango la Mesías porque nada, ese explicarse. Como hizo Oya Pojahueya Yashua, mi discípulo de Emaús, le explicó la escritura desde Moisés, allá, viniendo por todos los profetas, para demostrarle que él era el Mesías, a pesar de Pablo Oyapo. Y eso lo hizo en las sinagogas, en muchas sinagogas lo hizo. Ahora rebatice eso y cuídate por acá y ese. Entonces, y muchos se convertían, muchos judíos en la diáspora se convertían también. ¿Qué quiere decir convertirse? Oje ya y la incredulidad en el Mesías. El Mesías, la Mesías, Yashua la Mesías, jaoñe punuji cuey o rajaje copete, mi judío cuera, la jecove, o ya jetaite y bemba ella mandamiento puro del Todopoderoso. Pero o seguí la mandamiento de Moisés y Javi hoy primer concilio de Jerusalén, Hecho capítulo 15 vengo ya topado y para la problema, que había problema de circuncisión, que oye circuncidado ya salvaban más, que guarara. A veces dice, bueno, ya pota, o si está el mandamiento de la ley ahí. A nivel a nivel animal más umiango hay más mandamiento, ve. Eso está en la ley de Moisés, no está en la ley rabínica, en la ley de Moisés. Y fornicación, los 10 mandamientos muy para mí. Entonces,
Porque cada sábado domingo la ley de Moisés en la sinagoga, ¿ve? Y quienes estaban en la sinagoga con los judíos estaban también los gentiles, los prosélitos, ese papá, y ellos estudiaban luego ahí los mandamientos. Solamente que hemos antes la mi judío nacido y genéticamente judío, y ya la sí o sí guarda para allá la mandamiento. Pues ellos sí, porque están circuncidados y tienen que guardar toditos los mandamientos. Porque son judíos y porque hay mandamientos que les atañen a ellos como judíos que sí o sí tienen que hacer. Estando en su tierra peor y estando fuera de su tierra también hay cosas que tienen que hacer como judíos. Pero los gentiles no ni veis más. Los gentiles ya eso y vive la mandamiento. Más o menos se estuvo contabilizando que había más o menos unos 272 leyes que el gentil tenía que hacer. Hay otro grupo que dice hay unos cuantos de oye, bueno, lo que sigue, los gentiles sí o sí tenemos que cumplir mandamientos, pero no todo. Ahora, la problema hoy a ver que Pablo o yapo upea o muestra mi gentil ve. Entonces la gentil cuera va o yapo o apa y que oye las pintas pesango y gusto y te ira ñande ya de cota ñande vi pueblo santo ya robian de anapea comecía ve jañeñe mongara y cajera ve ya guardar los mandamientos cuera que tiene de carácter de moral carácter de comunión con el Padre, de amor al prójimo. Ya guardapá y leyes alimenticias, por supuesto, como templo del Espíritu Santo. Y ya está. Pero eso le cayó pesado a los judíos, ¿no? Porque sí o sí, oye, guardar, porque había todavía algunos judíos judaizantes, que o guarda paite y la mandamiento, y ario la guarda paite la mandamiento de Moisés, y ario o guarda la el mandamiento rabínico, un poco y la carga lo mitame. Los mismos enteros vieron el Mesías cortando la tijera, pillamos ahí, la puntita. Entonces, circuncisión. Entonces, hendu. Escuela pecha. Y mañana nada más esa oye por un concilio de Jerusalén, hecho 15. Bueno. Pembo, tú la me preguntan, no hay por ningún problema. Hay cosas, si generalmente si me hacen preguntas de Pablo, hoy que dentro de Corintio, pero ya hoy me coco a ver ña canaculo y te gusto y te dije, es muy instructivo, se aprende bastante cuando se combina Primera de Corintios y los hechos históricos de Pablo. Bueno, habla ya matizarlo, hermano. Ya es a mí. Sí, ya tenemos. Ese es el documento, de escritural, por ejemplo, primera hecho 11:26. Sí, sí, aparte de eso tenemos otro documento del cristianismo que se independizó de los verdaderos seguidores del Mesías. Ya les como, hermano. Las FM, todo lo que yo le estoy diciendo son hago documentos, se ha inventado o en el pasado a escribir historia. Estos son un documento que yo estoy sacando a estudiar, a mañana analizar, revisar si esos documentos son válidos, si son certificados auténticamente, y sí, son documentos puros. Y hay, claro que sí. Estudian donde ahí hay que estudiar mucho, hay que estudiar y mirar un poquito también al mismo tiempo que ocurrían los hechos de los apóstoles o la destrucción del templo, la invasión de Roma, o historias judías. Me han de ayudar a ese papá de pillar tan realmente. Vayan de la Biblia en parte de ella, porque la Biblia su misión no es narrar historia. Y vino el emperador fulano de tal año, tal mes, tal pea, tal amuello. No. Ñande adoctrina hangma, ñande educa hangma, ñande la ñande yerovial todopoderoso, ñande testimonio acerca del Mesías, los discípulos, esa enseñanza. Las cuestiones históricas ahora con mimi, pero no recopay.
Entonces ya topa a otro libro histórico. Y hay escritores, Flavio Josefo, por ejemplo, que era contemporáneo de ese siglo. Namumburijo es del Mesías, más o menos, ya era en el año 200, creo que es. 100 Ari. Y otro Tácito. Y esto por ejemplo, o escribí la historia o sucede con el tiempo. La guerra de los judíos, por ejemplo, donde dejaron un peligro. Hoy de la historia, es lo que mía. A pues vende ya como tiene idea fundamental. Bueno, y no se habla todavía del cristianismo como movimiento religioso, como si fuera que nació con el Mesías en esos tiempos. No, el cristianismo ya mucho más tarde ya. Además, vamos a verme con quién empezó la división en Hechos 11:26. Oye, pues oye, resquebrajaja, ojo, a medida que pasa el tiempo, ya dividí, oye, ojo, hasta que famoso Ignacio de Antioquía, o ya mucho después ya se levantó y se declaró como obispo, desprendido de la primera congregación del Mesías, que era la congregación nazarena. Tenemos la historia, tenemos los documentos. Ya copaite, hay que ahí comprobar que Google veja de topatas o invaitemos a la mano o lo que pasa es que no ya estudiáis, ¿no? Importante tengo la escritura, ariña, y es importante, pero es fundamental conocer los hechos históricos, eclesiásticos por sobre todas las cosas. Historia eclesiástica, entre comillas, de los primeros padres. Porque algunos se muy más bien de estudiar ser un idólatra. Yo no le estudio a ellos para seguir sus enseñanzas. Yo estudio, llego a estudiar hechos de los primeros padres de la iglesia. La carta cuera a estudiar para escuelas porque en de datos históricos, a documento. A escuelas documentar a escuelas y lo vale que mapa imagen y algunos falsificados que en la Biblia sabemos que existía el Evangelio hebreo de Mateo y Mateo 28 mediante que esa escuela documental se a estudiar. Yo no estudio porque me gusta su religión ni porque yo le venero a esos supuestos santos, jamás. Ay, gente, huevo, yo, nos apechan. Ya esa mío iba otra cosa, a ver. Bueno. A mañana iba a ver alguno y de provecho mía alguna pregunta para la audiencia. Con la mayoría preguntas son personales, algunos que sirva para que aprendan los oyentes. Pablo de Tarso. Bueno, Pablo de Tarso se convierte más o menos. Data la fecha, hay que mirar esto, hay que ser quisquilloso con eso, porque una exacta fecha exacta de los acontecimientos, pues no, así clavado. De más o menos 37 al 39, gente. La conversión de Pablo. O sea, data de más o menos en esos años, de más o menos habrá sido probablemente para algunos historiadores, habrá sido en el 37, para otros historiadores que tienen más pruebas arqueológicas o más estudios, o estudiar Pucubea, pues, bueno, Pablo, la conversión de Pablo ha sido en el 39. Entonces tenemos ya de como fecha más o menos, ya nos es más análisis de los acontecimientos cronológicos, más o menos por orden va el tiempo para hoy ya le cojan más idea por no la ñande y ni confundir pa bueno ya leer la Biblia de el mismo año y copa y tema y la cosa no. No, imagínate Pablo año poñe convertido, o sea que o manores el Mesías oñe puruma que año peja ella jomada más no pasó mucho tiempo, más o menos pasó 6, 7 años de la muerte del Mesías,
ya tiene idea. Gracias a las evidencias históricas, a los documentos y algunas excavaciones arqueológicas, arqueología bíblica, y bueno, y todos los eruditos escritores Oyapoala y trabajos y que continuamente. Filología, algo ya estudié España de ahí. Pues. Bueno, ya esa misma, yo ya le ave. Sí, Primera de Corintios 25, 29, si juntamos todo y sacamos una idea central, probablemente el apóstol se refiere a los seguidores y creyentes en el Mesías. Puede ser, rey. Aquí, Primera de Corintios 25, apenas en el capítulo 25, 29. Corintios 1, 25, 29, mañana. ¿A qué se refiere Pablo? Y porque lo insensato de Dios y Reina Valera es más sabio que los hombres y los débiles de Dios es más fuerte que los hombres sí. En el punto de ella pijama que se refiere a los quienes eran los insensatos más para cuando yo no me con sabiduría mi oñemo aranduete ya cuepe o debatía en contra de los discípulos. Sí, a los creyentes, a los que creen en el Mesías. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Eh? Claro. Y pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni mucho poderoso, ni muchos nobles. A ver, más o menos pintando, vea con versículo 26, más o menos la nivel de estatus de los creyentes en el Mesías. Esa persona va más o menos la nivel social. Y por ahí te dije, mañana ese hermano fuera la pende yerovia, va a pende seguimiento. Pero ningún da ahí entero vea arandu, fuera burubisha, guasú arandu. Según por orecoge, según la carne. Pero sí, ya tenían sabiduría según el Padre que le confería por medio del Espíritu Santo, según los dones. Ve así. Daja en ope min burubisha y pu acapaba entero ba ere. Ha abei daja ei peguerecua penerendangua y penerendangua y viru getaba a pitebe entre los ricos. Y sí, no eran poderosos, no eran ricos, no tenían una posición, no tenían una posición de príncipes ni de nada. Daja ei burubisha cuera ñemoñare burubishana yej. Hey, 26, 1.26. Burubisha cuera ñemuñare burubisha anayej. Sería esto sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni muchos nobles. Esa no eran elimínase más de los discípulos del Mesías, eran hijos de reyes, de príncipes, de gobernadores, de pero si ya somos reyes y sacerdotes por la fe en Yahoshua HaMashiach, ese papá. Ya le como vaya ya tocata moto, ya le como a ti puesto garantizado en lo que va a ser el reino milenial en la tierra. ¿Ves? Sí. Angandendo yecua el año de coronitas y nada porque no está mi cargo carnales y cargo humano a escuela y la protagonista Zambio ya ponte con a corrupto. Bueno, y sí, tienes razón. Si vos englobas todo, Yeshami 29 y no sé, Gurimota Yaputa 26. Sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Bueno, se refiere a los sabios, a los aranduchos del mundo. Ahí estaban los filósofos, ahí estaban los jueces, ahí estaban los maestros de la ley, ahí están cada uno con su sacerdocio, estaban los astrónomos, los astrólogos, nambrena, hechiceros, sacerdotes de cada religión heredera en las naciones.
No, anda ahí va a ver leñando. Esto no prosperáis, no es válido su sabiduría delante del Padre. Bueno, sino que umi no yera haya en cuenta a umi oye acuerde con no entendéis va eve. Mi oye hina con una y estudio y no recoyo y umía hina ñande. Oye, apoyan de aranduñan de y más todavía en tiempo de más años imagina mira en tiempo de Pablo mira en tiempo del Mesías pero en oportunidad pata lo mitad aún en la diáspora en los gentiles que voy pico y esclavo haga tú ni no lee ella y conocieron al Mesías y por donde el Espíritu Santo adquirió en sabiduría diga tú dices a mi esclavo algunos esclavos cueves o rebatí a algunos porque ellos conocían la verdad ahora libre ¿sí? Bueno, hoy por una vez hoy por una vez hablan de idea central. Aquí 1:25-29 sí se refiere a todos los seguidores y creyentes en el Mesías. Bueno, ya todo ese Salmo 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vaigo dice anima a verlo en Borusuti. Anima a ver y seco añeja a seco a estudiar estado y seco se pea seco porque ya posee los intantos, y los dones, recibir los dones no es porque vos estudiaste. Anda, ella ni quiere estudiar, no estoy en contra del estudio, ese hoy ha estudiado, esa es la oportunidad a estudiar. Pero los dones, la sabiduría que viene del Padre, las revelaciones, anda ya estudiáis, por don, regalo. Los dones que nos hace sabios, porque los sabios eran personas consideradas, los sabios eran personas que se consideraban también que tenían alguna atribución en cuanto a que podía dar bendición del Todopoderoso. A ese también se le decía un sabio, por eso sacerdote, al sumo sacerdote de la tribu de Israel se le consideraba sabio. Él bendecía al pueblo y daba bendición del Altísimo, portador de la bendición del Altísimo. Añandego pecha igual. Allá se ponábamos. Bueno, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Reina Valera. Ya Miami 21, 1 Corintios 1, 30-31, 1 Corintios 1, 30-31, Biblia Bimbe. Por él están ustedes en el Mashiach Yahoshua, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en Yahweh, en el Todopoderoso. Entonces, y corregí a ver Reina Valera, pero Moín de... por ejemplo, en el Señor, Maite, por lo que referido, el Señor dice, Adonai dice, amo, oreco autoridad de vida ari. Al Mesías oreco autoridad de vida ari, porque el Todopoderoso, eso es al Todopoderoso ahí. Entonces, en la versión hebraica, cuando se refiere a Adonai, se refiere al Todopoderoso, no al Mesías. Bueno, Adonai. Bueno. A ver, Reina Valera, ya Vimpe ya una corregido ahí. APGI, si en el versículo 30 dice que Elohim hizo al Mesías, esto quiere decir que el Mesías entonces es de alguna manera un ser que fue creado por el Padre. Claro que sí, exactamente. Y es a mí, Reina Valera. 30 vio. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sí. Si el Todopoderoso tiene viene aparte del Mesías, sí, está bien.
Por él estáis vosotros en el Mesías, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Hey. Quiere decir que sobre el Mesías hay otro poderoso que le constituyó al Mesías como sabiduría. Excelente. Sí, esto no, y esto no le va a gustar a los que son trinitarios. Y bueno, a los que van aprendiendo, no tranquilo, pero la no entendese ya ven una niña como niño, hermano. Acuerdas de capa de otro sepa de. Pero sí, entender la de SAC, porque en él éramos vimpe y claro y te y vende más. Y por él están ustedes en el Mashiach Yahoshua, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría. Entonces, todo lo que el Mesías tiene fue creado, todos los dones que el Mesías tiene fue creado por el Todopoderoso y dado al Mesías por alguien más poderoso que él. Pero algo importante ya definió un última parte de Guri Juan y un María Magdalena te dejó ser hermano cuera veja hermano bese ayupita ja penerurenda veja seru ja pendeyara renda veja abei sellara. O sea, por su padre, él decía que era su Dios, pues. Entonces, algo ya de explicar, creo que fue en 2017, parece que era, de Juan. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Elohim y a vuestro Elohim. O sea, el Mesías siempre se consideró inferior a su Padre, que es el Todopoderoso. Nunca se consideró igual, ni, como dice en Filipenses, no usurpó su lugar. El problema está en la mala interpretación y en la divinización que hicieron los católicos en su trilogía o teología de la Trinidad, donde homodifica al Mesías como al Padre. Y eso nunca ocurrió. Es un pecado grave ese, papá. Porque ni el Mesías en vida le usurpó el lugar del Padre. Vas diciendo ya el lugar del Padre nunca él tomó, porque él no es el Padre. Bueno, y aquí vemos entonces que el Padre es el que otorga poder al Mesías. Bueno, había ahí otra pregunta, y si este se puede unir con Efesios 1:19, 20, donde también el apóstol Pablo demuestra que el Mesías estaba muerto y el que le resucitó era su Padre, porque operó en él un poder que es su fuerza omnipotente o el Espíritu Santo. Bueno, excelente. También se puede Efesios 1:19, 20. No que está marca a mí, a ver, ya a mí, güey. Ya revisa por ahí, voy a la ojopa. Efesios 19:20. Bueno, se gusta. Ímalo y está en la pesa ya esca, ya comprobar, ya esca paralelo. Efesios 1:19-20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra a los lugares celestiales. Eso es. Pero faltañan de el Padre o ya pues a huepea. Entonces, DRC Efesios 1:19-20. Amo 17, güey, entonces ñepunua. O si no, ñepunua te doy 15, güey. Porque verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, a ver, Efesios 1:17, pues vea tú y claro y te digo, mira, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, pues, minas allá topa allí, qué barro, qué tremendo, ya, la ñacencio, estos son revelaciones, hermano, se anda a preparar y vea. O sea, cante más o menos, texto 1,
19:20 de Efesios, donde habla de un poder del Padre que levanta al Mesías. O sea que el Padre tiene poder sobre el Mesías porque le resucita. Que el Mesías no es el Padre. Haikatupa ñamboyo ya pea Primera de Corintios 1:30. Entonces el cotapichape, bueno, ya es canamo hoy por lo menos y que tú ya topala el Padre jala o opera a mañana 17 veces se sorprende, vea. A ver, hey, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, hey, el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, japeane y oñe cumplirse, papá. Que el Todopoderoso es el Dios de Jesucristo, el Elohim de Yahoshua Hamashiach. Le tienen al Mesías como el Todopoderoso, que decir que no hay poder y revelación, papá. Gente, te digo, vea. Bueno, ahí habla del Todopoderoso, exactamente. Entonces en el 19 ella dice que el Todopoderoso usó un poder supereminente, o sea, un poder supremo, de poder tu sheitereía, de poripu acá con poder, y bebé. Hoy por ñande ñande en Marabe, que ñande ya güero ya peaco poder, ve. Porque peaja es la ipu acaja. Este es el poder del Padre, el poder de su fuerza. Y está hablando del Espíritu Santo, lo cual operó en el Mesías. Quiere decir que el Padre es el poderoso que operó en el Mesías por medio de su poder, que es el Espíritu Santo. El Mesías no es el Padre. El Mesías estaba muerto, el Padre estaba vivo y el Padre le levanta al Mesías con el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder y la fuerza del Padre. Tremendo será, tremendo. Y la vez lleno putin otra manera. Bueno, oíme entonces, aclarado, hago tema. Se puede. Lo que pasa es que muy a propio le con referencia más adelante de Biblia para ponerle, y el mío no tiene. Es que tú ya anotas y quiere, entonces de que tú ya anotas, pero que tú ya anotarlo, hermano. Primera de Corintios capítulo 1 verso 30 y queremos eso es Efesios 1 17 al 20. Y ahí ya te vas a dar cuenta que si el Todopoderoso, Elohim Todopoderoso, hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, entonces que sí que creó eso en el Mesías. Si creó eso en el Mesías, que sí que él le creó al Mesías. Le creó al Mesías. Que él hizo esa justificación, santificación. Ya le comen claro. Apenas después de nota Hebreo 1:5, Salmo capítulo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Deja será y hacer royapo engendrado. Va, hijo y pota bebé. Bueno. Yesami ave. Bueno, tal mina peaja ya opas anguañan de versículo 30. Pella opas anguañan de 30-31. Y que en ese capítulo 2 vemos. A ver, letra me estudio y allá puedo comentario. Y a ver, estar en el Mesías era una manera de referirse a los que se bautizaron en su nombre. Para que ya las en cuenta ahí, los hermanos. Por él están ustedes en el Mashiach. Hey. Por él están ustedes en el Mesías. Por él están, ¿por medio de quién? Por medio del Padre. ¿Están ustedes en dónde? ¿En quién? ¿Con quién? En el Mesías. En el Mesías. Entonces, con palabras, vea, que estar en el Mesías, en el vocabulario de los seguidores del Mesías, los discípulos del Mesías, hice estar bautizado en su nombre. Ya se llegó, pea. A lo están ya pilla para moina, porque ya es esa cama, está y más esa cama. Esa cama, joina, pea, con punto que el bautismo era en el nombre del Mesías. Bueno, entonces, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación. Bueno, estar en el Mesías entonces es también una manera de referirse a los que estaban bautizados en su nombre. Si vos decís, yo estoy en el Mesías, eso quiere decir que vos tenés fe en él, pero que estás bautizado en su nombre, que tenés comunión con él por medio de ese bautismo que hiciste en su nombre para recibir el Espíritu Santo a través de ese bautismo. Hechos 2:38.
El que se bautiza en el nombre del Mesías y o recibir perdón total de pecado y como regalo el don del Espíritu Santo. Bueno, claro, y si uno estaba en tiniebla, el don de la sabiduría, sí, a pesar uno y por ejemplo, a ver le tan de las allá por las Yandumibia. Estar en el Mesías era una manera de referirse a los que se bautizaban en su nombre, Hechos 2:38, y recibieron perdón total de pecado y el Espíritu Santo y sus dones. Así uno estaba teniendo el don de la sabiduría, estaba justificado, considerado inocente ante el Padre y se la justificado. Y estaba limpio, libre de pecado, santificado y rescatado para el Padre. Peaje y seina la libre de pecado, santificado y rescatado para el Padre, libre de la transgresión de la ley. Al ser redimido se refiere que se pagó un rescate por los pecadores y ahora ya pertenecen al Padre, es decir, ya son consagrados. Ser redimidos, rescatados, redimidos y se, oye, pagan el LGBT precio porque Nere y Mercury esclavo de la condenación a causa de la transgresión de la ley o tu pecado, que en primera de Juan 3:4 y pecado de violación de la ley. Pero Nebuenuje, el Todopoderoso, y Taira Rubiru Pibe, Nebuenuje de la condenación por tu pecado. De ahí condenado, al Mesías Manón, Guaroye clavado, Guaroño, la condenación, el acta de tu condenación, de todos los castigos por tu condenación, fue derogado. Pero no los mandamientos que ahora tenés que cumplir para seguir siendo santo. Porque le violaron un pea, en pecado. Pecado de violación de la ley, 1 Juan 3:4. Bueno, un redimido sí o sí debe pertenecer al Padre. Un redimido sí o sí debe pertenecer al Padre. Es decir, es tan consagrado al Padre. Consagrado dice de el Todopoderoso Mbae, pues deja en de Yoguá por la sangre de su hijo. Deja ellos en Mbae, deja en de Yara, de colan de Yara. A veces coya él ya recoja la ñan de Yara, pues ñan de Yilla pues allí de Yilla. Para echar redimido vio ver. Después la de rescatar pues Mbae más donde. Hago pagando la precio. Hay una pregunta que decía si fuimos redimidos, somos del Padre o somos del Mesías. ¿Y quién es el que puso el mala homoía la de homoía la ira la de ñe redimijama? Ella rescata jamás. ¿Quién fue el que puso eso? ¿Quién fue el que creó a su hijo para que vos fueras rescatado? Entonces, el Padre, el Mesías, obedeció al Padre y se convirtió en tu redentor, en el sentido de que, en que también él, al aceptar la voluntad del Padre de que tenía que morir por ahí, también se convierte en tu redentor. Pero él te rescató para el Padre. A él te rescatar y tú apenas a llegarse. Oye, macate y hoy vas allí. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Es decir, con aquí realmente Ñandebe tiene ofrenda ganado por el Mesías para el Padre. Allí, cuigo la upisa. No, es tremendo, ¿verdad? Bueno, por eso el redimido es un santo que está salvo, que no se debe gloriar en él mismo, sino que debe glorificar al Padre. Japecha opa, 1 Corintios, capítulo 1, verso 1 al 31. Y que a partir del versículo Dios, versículo 2, ñanderu hoy potama bien. Justo mañana hay algún comentario de bueno, a ver y si el Mesías nos rescató, somos de él, porque también él puso su vida. Bueno, de rescatar, pero hago cumplir orden, no entendéis, me hago parte. Hemos hecho el Todopoderoso, el Rey de los Ejércitos, es Yahweh, el Altísimo. Situación condena ver y
pero la ita ira o manoana y catu angüe ne wenuje upewi, pero da ahí ita ira permanente. Da ahí para vos no fuiste rescatado para ser del Mesías, sino fuiste rescatado por el Mesías para ser del Padre. Ya, en la nipotay na, en la ne recuperación ahí. Me parece la nipotay y claro bebe. ¿Sí? Pero no confundan que el Mesías es redentor, sí, es un rescatista, pero el rescatista hace un después de la secuestraron a la policía mío rescatar la bandera y de cuero pitama la bandera y no rescatan de bueno y ya puede paso ya arriesgar pero de es la mitad. Bueno, todo lo mío es el Padre y todo lo del Padre es mío. Y bueno, por eso justamente estoy diciendo. No es solamente para él, o sea, el Padre está acá involucrado. Y para él es para con la que él cuando primero bueno se rescata para con alma se era paitema. No, papá, ¿dónde más era? Pues amén, papá, no hay pollo otra forma ya pues ya salvas más con ave, ¿no? De esta manera será, y bueno, amén, papá. Amén, no se acuerda. Pero la gloria y la honra consumado es Neymar. O sea, todos nosotros somos para el Padre. ¿Por qué? Porque y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, siempre me han de dirigir al Padre. Siempre me han de transportar al Padre. Siempre he oído entre el Padre y que todos han de comunicar con el Padre. No termina la fe, no termina en que yo creo en el Mesías y él ya es todo. Usted ya equivoca, se disculpa. La fe pasa, traspasa esa puerta que es el Mesías. Por eso dice que él es puerta. Yo soy la puerta, nadie entra por mí. El que quiere tener acceso al Padre tiene que entrar por la puerta que es el Mesías. Si nadie entra por él y entra por otro lado es un ladrón. O sea, no tiene encuentro legal con el Padre porque va a tener problemas con la justicia. Porque hizo una injusticia. Para tener acceso legal al Padre hay una puerta, el Mesías. Hay que traspasar por el Mesías. La fe no termina en el Mesías, sino el Mesías o canaliza ora jamón buriben delante de fe o mujer hasta el Padre para la emisión. Bueno. Oíme entonces, pese ya mujer ya puño en el poco estudiar Araguay y topata con era muy con hemos pegado por más era gina beca a torador hermano fuera. Shalom, bendiciones, hasta mañana.